Antes de contestar eso, que me parece bastante perturbador, quisiera, no sé si tengo respuesta, simplemente como el compañero había hecho una pregunta, quiero contestarla. A mí me parece que el tema de las migraciones internas y de la identidad de los argentinos en un punto es casi como que podemos poner en el debe de la historiografía. A mí me interesaron justamente los santiagueños porque ellos están en todas las narrativas sobre el peronismo alrededor de la construcción de la identidad peronista. Y ahí me parece que efectivamente no hay trabajos de historiadores en este punto. El trabajo de Eve Besuri, que es una antropóloga sobre la zona de la banda, es uno de los que uno puede poner como análisis de este tipo. Y por otro lado, porque Germani ha creado una interpretación tan fuerte que es bastante difícil de desarmar. De todas maneras, me parece, esto para responder, me parece que el uso de las nuevas tecnologías es como que es el desafío hacia adelante que tenemos que enfrentar todos los historiadores, ¿no? Pero, y sin haber pensado lo que vos estás preguntando, a mí me parece que las imágenes también tensionan las narrativas orales, ¿no? Para dar un ejemplo que no tiene que ver con Auschwitz, por ejemplo, sobre los santiagueños, yo leí, una de las primeras cosas que había leído eran los artículos de Roberto Art en el diario El Mundo, que tenían que ver con la gran sequía en 1938. Y los títulos son algunos, agua, agonías de bestias, canibalismo, la angustiosa búsqueda del agua. Y en 1938, justamente Art va a Santiago del Estero a buscar, hacer las crónicas de la gran sequía que produce la gran migración de santiagueños en los años 30, y que después serán los migrantes internos, lo que dieron el voto Perón, y después me resultó muy interesante hacer las entrevistas a los santiagueños, donde aparecía no solamente esta cuestión de una cultura de la migración, sino también elementos de identidad. Por ejemplo, la cuestión del quichua, de una identidad quichua que emergía cuando ellos habían escrito una historia en quichua y en español. Y también cuando después de los años 90 se produce este reconocimiento constitucional que habilita la reetnización, digamos, de numerosos pueblos, ellos empiezan a hablar de que en la escuela no podían hablar quichua, ¿no? O por ejemplo, para ir en la dirección de lo que planteaba Pablo, la encuesta nacional de 1921, que es una encuesta de folclore que se hace por iniciativa de las autoridades de educación. Esa encuesta de 1921 tiene una enorme cantidad de coplas, relatos, leyendas, que en el caso particular de los santiagueños tiene que ver no solo con las creencias, la Pachamama no, pero sí algo que tal vez a ustedes no les es tan cercano, como el Crespín. Y específicamente sobre Auschwitz quiero comentarte que hay un texto de Didi Huberman, que es uno de los que ahora andan de moda para la cosa de la imagen, donde trabaja con unas fotografías tomadas en el campo de concentración. ¿Cómo llegó esa cámara al campo de concentración? Y a su vez, cómo en las exposiciones que se hacen de esas fotografías que fueron tomadas dentro del campo, se hacen recortes, y cómo el recorte está planteando también una problemática. El humo, digo, lo que se ve, lo que se quiere mostrar, y bueno, y toda la problemática alrededor de la imagen. Pero sí, estoy convencida de que las nuevas tecnologías nos plantean un desafío, no solo, para trabajar en la educación, sino también como historiadores. Lo que me preocupa, de acuerdo a lo que he leído,
que no nos logramos entender. Saavedra, Moreno, Sarmiento, Rosas, River, Boca. Qué bueno. Es tristísimo. La Torre de Babel de todos lados la eligieron en nuestro país y no deja de ser significativo. Escuchame una cosa. La Torre de Babel, todos hablamos diferentes idiomas, no crecimos a nivel político. No, vos lo que estás planteando No es una cosa crecimos. distinta. Vamos dos cosas. Disculpen. Una es lo tecnológico. Ciudadana argentina, Que yo no iba, pero... A ver, yo tengo becarios míos que trabajan con testimonios, con unas cosas maravillosas, programas en la computadora que les permiten marcar cosas. Sí, ¿sabes? tecnológicamente hemos avanzado. Espectacular. Sí. Bien, a mí no me sirve porque mi cabeza no funciona para eso. Pero además hay algo que la tecnología no resuelve. Esto que estaba señalando Mirta de comparar distintas cosas, las tenés que seguir haciendo vos. Esto es uno. Qué interesante, segunda cuestión que me sugirió de lo que decía Jorge, que los alemanes decidieron eliminar los hornos como testimonio y no mataron a toda la gente. Con lo cual su positivismo en términos de que lo físico y no lo subjetivo, no lo oral, era testimonio, es interesantísimo. La tercera cuestión es que yo no estoy de acuerdo con usted. No, porque usted no se refiere a que no nos podemos entender, sino que no queremos acordar. Y es en eso, no sé, a veces nos entendemos muy bien, lo que pasa es que no estamos de acuerdo. Yo hay pilas de gente con la que no estoy de acuerdo, es más, ni quiero acordar, que es otro tipo de cosa. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos y modelos son distintos y queremos cosas distintas. Uno de los problemas y una de las riquezas de la Argentina es esa terrible capacidad de discutir que a veces nos impacienta tanto y nos vuelve tan locos. Es cierto que al mismo tiempo eso nos ha llevado a niveles de intolerancia donde no podemos escuchar al otro, pero eso es distinto a no entendernos o a llegar a un compromiso y cerrar y decir, bueno, yo estoy de acuerdo, concedo con vos. Los yanquis conceden todo el tiempo, llegan a acuerdos todo el tiempo y así están. Digo, también veamos que la cosa, mi punto no es de acuerdo o desacuerdo, sino que es infinitamente más complejo de lo que parece. Tendríamos que empezar a escucharnos. Bueno, en eso podemos estar de acuerdo, Todo pero es- la todo oralidad es depende parte del de color de eso. cristal que se Vámonos. nos mira. Sí. No, antes de irnos, yo quería No, aportar algo. no. Yo quería aportar algo y Adriana también. A mí me parece que la cuestión sobre la que estábamos discutiendo acerca de si la historia es una metodología o es una forma de hacer historia o una subdisciplina, etcétera, tiene que ver también con los objetos. O sea, cuando uno hace historia económica, está haciendo historia sobre un objeto bastante bien delimitado. Historia política también. En historia oral tenemos una gran diversidad de objetos, así que me parece que la discusión no se va a cerrar acá. No Creo tenemos, que tenemos un objeto que es el que- ser humano. Es igual el mismo objeto que historia social. Tu problema es que historia No. oral e historia social se... No, por ahí están Historia diciendo que la cultural historia también. económica no incluye al ser humano, lo cual Por supuesto pasa a que ser no, una los historia- economistas no incluyen al ser humano. Pero Claro. podés hacer historia económica haciendo historia oral. Está bien, pero digo, la historia económica también tiene como centro Y tenés el hombre. sujetos, Sí, claro. el hombre Perdón, doctor. y mujeres, Me rebelé. para no universalizar. Hace un rato el doctor Pozzi decía esto de... no, bien. Esto de que no importa de dónde uno sea, no importa, se puede hacer historia bien o mal, como se puede ejercer cualquier profesión bien o mal. Y me da la impresión de que la historia oral se está, para decirlo vulgarmente, se está poniendo de moda. Y eso me asusta, porque pareciera que hay una corriente de gente que piensa que cualquiera puede hacer historia oral. Que cualquiera puede hacer historia. Que cualquiera puede hacer historia. Moda en ciertos países de América Latina. En el primer Sí. mundo ya pasó la moda. Ahora, el tema es que hacemos nosotros, Acá no, digamos, acá. como profesionales de la historia y particularmente de la historia oral, no para evitar, porque es inevitable, pero sí como para controlar. O sea, ¿qué puede aportar, por ejemplo, la Asociación de Historia Oral de la República Argentina como aval para aquellos que hacen un tipo de historia seriamente, entre comillas, ¿no? Pero en ese caso habría que agregar algo más.
¿qué nos pasa a los que no somos historiadores de profesión y hacemos historia oral o algo parecido? O cambian de profesión o los echamos.